Bien, vamos a ir, ¿sí? Nos vamos a esperar a las 5 como de costumbre. Hoy, 15 de agosto, no, 16 ya, la nave Cadix hace una nueva parada, la sexta de este segundo ciclo. Cada ciclo tiene 13 y como Cadix trabaja, hay un servidor con la frecuencia 1320, que es la del tiempo universal real, el único tiempo que existe, que no es un tiempo espacial. Hoy, como digo, en homenaje a aquellas semillas estelares y a aquellos 144.000 que están entre nosotros, ya nacidos o por nacer, y que serán los nuevos líderes de la Tierra, propongo en su honor, en su memoria, en su valiente elección, cómo serán los nuevos líderes mundiales. ¿Sí? Vamos a entender, para entender cómo serán esos nuevos líderes mundiales, hay que comprender qué tipo de líderes hemos tenido hasta ahora y por qué ya no son útiles o han terminado su labor o simplemente nunca tuvieron que estar formando parte del espacio público de la humanidad. ¿Sí? Ya fueran reyes, sacerdotes, presidentes, políticos, expertos, científicos, religiosos, económicos o de cualquier índole, de los medios de comunicación, que se han disfrazado de líderes y que no lo han sido. Incluso aquellos que han querido, digamos, mostrarse al público como expertos o salvadores o gurús de la nueva humanidad, incluso ellos, sí, incluso estos hay que empezar por comprender si queremos dejar atrás el viejo paradigma, tenemos que empezar a comprender qué no es real o qué no debería formar ya parte de una realidad de quinta dimensión con una frecuencia tan alta, ¿sí? Y para esto hay que comprender que para empezar líder se nace y se viene a ser, no se hace o se impone o se ocupa por línea sanguínea, ¿sí? La historia está llena de grandes ejemplos de reyes que no debían de haber gobernado nunca, de políticos, pues de los reyes, sacerdotes, de falsos sacerdotes o magos blancos, que eran magos negros pero disfrazados de magos blancos, salvadores, expertos. Hoy en los medios de comunicación se escucha mucho este término que se le da en teoría a científicos, a economistas, a religiosos o a teólogos, o se le da a expertos en medios de comunicación, etcétera, etcétera, en todo. Hay expertos en todos, pero todos separados, ¿sí? El paradigma de la separación ha finalizado y esto significa que ya nada que no una puede tener futuro en la Tierra, ¿sí? Es por esto que ahora es el momento de encontrar nuevas resonantes, nuevas frecuencias que irán apareciendo a lo largo de las etapas de esta quinta dimensión que comenzó en 2026, es decir, hace unos días, el 26 de julio del 2026 es el primer día del primer año de la quinta dimensión, ¿sí? Según las fechas que yo manejo por canalización y por cálculos de matemática fractal y geometría de la antimateria, ¿sí? Esta es la información.
Bien, hasta ahora hemos tenido que sostener, y sobre todo en la era de Pixis, que terminó el 21 del 12 del 2012, donde la humanidad, por, digamos, imperativos astrales, o decir, por proceso natural, sería más correcto decir, de la humanidad y de los movimientos astrales, el ser humano se guiaba por referentes en todos los ámbitos de la realidad social y personal incluso. Estos ámbitos estaban regidos por la astronomía, ¿sí? Por las necesidades a nivel evolutivo de la Tierra y de los seres vivos, incluido el ser humano. Y en la era de Piscis se necesitaban referentes externos que sirvieran de referencia, valga la redundancia, al ser humano común para que pudiera guiarse en tiempos de la noche galáctica o en tiempos de la inconsciencia humana. Estas referencias todas las tenemos en las religiones, están muy claras, incluso, por ejemplo, los grandes maestros, el Buda, Jesús el Cristo, Krishna, Moisés, Mahoma, todos han sido grandes líderes, o mejor dicho, maestros que han servido de referencia cuando el ser humano aún necesitaba de esas referencias para ubicarse, para referenciarse. Ahora, en quinta dimensión, en la era de Acuario, ya el líder o la referencia externa, mejor dicho, ya hay que ir soltándola. Y en esto están desde el plan solar, están facilitándonos a través de las altas frecuencias la necesidad de activar el maestro interior para que no necesitamos de referencias externas. Es por esto que cada vez hay más gente desorientada, cada vez más gente desubicada y cada vez más humanos que prescinden del exterior o de referencias externas. Por eso cada vez a la gente le cuesta más encontrar estímulo en proyectos empresariales o humanos o de cualquier índole que esté fuera o que no implique al alma, al espíritu, al corazón, como aquí se le dice muy a menudo, ¿sí? Y esto tiene algo muy importante que comprender, ¿sí? Para que lo entendamos y que podamos entender bien para que de una vez quede lo más claro posible, ¿sí? Ahora ya sí o sí, para ascender a la quinta dimensión, el Cristo interior tiene que despertar. Y para que eso ocurra, debemos mirar hacia adentro. La referencia la tenemos que encontrar dentro. Esto es la esencia, el espíritu o el propósito que mueva el proyecto Caístus Code, que tiene como guardián a un servidor, ¿sí? Y que conlleva guiar desde una ciencia, la ciencia cuántico-cósmica Cadictus, una ciencia creada, canalizada desde Cadictus por un servidor para facilitar ese tránsito. Durante un tiempo, quizás de este siglo o las próximas décadas, va a ser más rápido todo de lo que nos creemos o lo que los tiempos han dado hasta ahora, ¿sí? Al acelerarse el electrón por alta frecuencia, el tiempo, la percepción del tiempo ilusorio que nos manejamos se acelera, y esto significa que cada vez vamos a tener una sensación de que el tiempo se nos escapa de las manos, o el tiempo corre, o el tiempo va a la velocidad de la luz, ¿sí? Que desde la referente, dicho sea de paso, de la ciencia materialista, es decir, esa que está desconectada del cosmos, o esa que se estructura de manera separatista, es decir, aislada, cada una de las compartimentada, tantas ciencias, cada una ocupada de su ombligo, que se olvidan
de una macrociencia o una visión cósmica de la ciencia, una cosmología. Pues estos científicos hablan de que no puede haber nada, sobre todo los astrofísicos, que han sido expertos o referentes, líderes con Nobeles algunos, ¿no? Y hay que escucharles decir y descubrir cómo están desconectados de una visión cósmica que no pasaba en la ciencia originaria antes de Sócrates, en los presocráticos, los científicos de la naturaleza, porque entonces la filosofía y la ciencia era la misma cosa. Bien, luego dicen que la mayor velocidad que se puede adquirir en el universo es la velocidad de la luz. Pero un servidor, y con toda la humildad y respeto, ya le llegó, ya le vino, ya canalizó, ya bajó una información después de oír varias veces eso que le rechinaba. Sí, que me rechinaba. Llegué a una revelación, y es que hay algo que viaja a mayor velocidad de la luz, y esa es la conciencia, ¿sí? Y puede ir mucho más rápido que la velocidad de la luz, porque la conciencia es instantánea, es decir, no hay una distancia ni siquiera tan corta o tan rápida como expresa la velocidad de la luz. Bien, dicho esto, sea de paso, que tampoco tiene la importancia que tiene, tenemos que ir aprendiendo a comprender que las referencias externas están desapareciendo, y con ellas también aquellos expertos que ven del sistema de control como líder o referente, y que no responden ya a las necesidades o a la frecuencia en la que se maneja hoy el ser humano, aunque sea inconscientemente. ¿Sí? Disculpa un momento. Bien. Y, como decía, hemos tenido, incluso los que tienen Nobeles detrás, escuchado a lo que el sistema de control considera grandes expertos, grandes referencias, o que imponen, porque la cuestión es que un sistema de control siempre impone, nunca propone o nunca deja que nazca de forma natural. Ahora pondré el ejemplo del fútbol, que se ve muy claro como deporte, que también hay líderes naturales y hay líderes impuestos, ¿no? En el caso de estos Nobeles, pues claro, el sistema de control tiene sus mecanismos para imponer un referente que al final es alguien a sueldo o que ha teorizado de forma, aunque sea creativa, con la narrativa del sistema de control de la matriz, y por tanto tiene su recompensa. Pero estos no son líderes naturales, son elegidos por el sistema para servir y mantener una narrativa donde el sistema, ¿sí?, controla a la humanidad y, por supuesto, su energía. Ya hemos hablado en otros directos de por qué ocurre esto. Quiero pararme más hoy en lo que viene, que es tan hermoso, que toda esta parte que hemos vivido hasta ahora va a parecer ridícula, dramatizada incluso, ¿no? Y en comparación, ¿no? Los líderes son naturales, vienen como semillas estelares a ocupar ese sitio, ¿sí? Puede ser en cualquier movimiento social o apartado social, que sea, ya sea político, ya sea religioso. De hecho, en la política aparecen, toman posesión, y luego el sistema de control los termina comprando su alma, que es lo mismo, ¿sí? Porque en el momento que se acepta dinero o se entra en el miedo por el bajo control
y se entra en la narrativa oficialista, oficial o del sistema de control, ya has perdido toda capacidad. A estos en la política se le llama los caballeros blancos, que luego se hacen grises porque no sostienen. Bien, en los grandes países del mundo hay algunos aún, unos están alcanzándolo y otros no. Y como pasa, siempre que suele haber una sorpresa en las elecciones políticas, deportivas o en cualquier lado, aparece cada X tiempo, el plan solar envía almas elevadas a cumplir esa función. Por ejemplo, aunque no lo haga conscientemente o desde el mundo de la espiritualidad, saben que hay algo mucho más y dicen mucho más de lo que saben, o dicen lo que saben y no saben lo que son. Explico. Por ejemplo, voy a lanzarme a decir un nombre que no soy muy dado para no entrar en debates inútiles que no me interesan y que cada uno puede pensar libremente, por supuesto, lo que considere oportuno, ¿no? En el fútbol se produce una semilla estelar que viene humildemente a cumplir una función que es a traer ilusión a través del deporte a las grandes masas. Esa ilusión por ejemplo, se da en el mundo del fútbol masculino en Messi, ¿sí? Que además aparece con un nombre muy mesiático, ¿sí? Y que viene con una función, que son semillas además mucho más, digamos, equilibrada en todos los sentidos, no solo a nivel deportivo, sino a nivel personal, también a nivel familiar, es decir, cumple una función que pueda servir de referente para todos los niños o todos los adultos o el mundo del fútbol en particular, que sí que pues queda nubilado por las habilidades o dones del futbolista. Hasta ahora, hasta la fecha, se encuentra, nadie es perfecto, evidentemente, porque estamos en la realidad de la imperfección, que es este jugador es un referente, es querido por la humanidad, incluso más allá del fútbol, y se convierte después de no sé cuántos años, 20 o lo que sea, practicando el deporte, en alguien respetado, ¿sí? No es lo mismo ser famoso que ser popular, ¿sí? Bien, el famoseo o el famoso suele ser por motivos, puede ser comerciales, es decir, no espirituales o no movidos por el plan solar, y puede ser que sea famoso y popular, ¿sí? Lo que más valora la gente, incluso aquellos que humildemente cumplen con esa función, es la popularidad, ¿de acuerdo? Que asumen con humildad. Los ha habido en el fútbol, los ha habido en todos los deportes, los ha habido en el mundo, en todas las partes. ¿Qué hace el sistema de control para contrarrestar una semilla estelar? Lleve la luz, porque en definitiva son interruptores cuánticos que activan la luz del interior de cada uno de los que lo ve, porque sube la frecuencia a través de sus habilidades, sus dones y de la alegría que genera en la multitud que lo sigue. ¿Sí? En el caso de la gente que siga el fútbol, como digo, en Messi. Pues el sistema de control, para contrarrestar esto, coloca a un otro jugador, que no voy a decir el nombre porque claro, aquí eso es un poco más comprometido, pero que se convierte en su máximo competidor por las grandes cifras o alcanzar estadísticas de goles, de campeonatos, de popularidad, de tal y que todos conocemos, pero que no voy a dar nombres en este caso, lo elijo así, ¿no? Libremente, y sirve para competir cuando luego, con el tiempo, se va dando cuenta, nos vamos dando cuenta, o se va dando cuenta en general la humanidad, porque, bueno, estaba claro desde el principio que no puede llegar no solo a las habilidades futbolísticas de uno, sino que al mismo tiempo
Bueno, el ego y la humildad brilla por su ausencia, ¿sí? Porque parece que no naciera para ello, sino que lo hiciera o se hiciera o entrenara para estar. Esto no le quita esto le da todos los méritos que supone estar en la élite de un deporte de forma notable o sobresaliente por méritos propios y con ayuda del sistema. Todo hay que decirlo, porque cuando el sistema decide poner en la música, lo vemos muy claramente, ahora hay un personaje, ¿sí? Que se ha hecho viral y que tiene millones de seguidores y que cuando el Papa ha venido a España lo ha podido ver, que los coloca el sistema y te vas dando cuenta que no todo el que consigue, todos los líderes del arte, del deporte o de la política, además, cuando se corren los velos, cae la matriz, como está cayendo ahora, vamos viendo que no está ahí por méritos propios o porque sea una semilla estelar que ha venido a hacer eso, es decir, ha nacido para eso, sino que el sistema, a base de mucho dinero, mucho control de los medios de comunicación, lo ha colocado en ese lugar, bien para confundir, bien para desorientar o bien para contrarrestar la alta frecuencia de una semilla estelar. Bien, si estamos en ello, todos sabemos quiénes son estos líderes y podemos entender también, porque sirven de referencia para millones de niños, de niñas, de adolescentes, de adultos en el mundo, que sueñan con ser ese personaje público y que después lo imitan o lo hacen, ¿no? En el ejemplo de otra semilla estelar como Michael Jackson, que el mismo sistema se encargó de hacerle pasar por cosas que no era y que se van demostrando con el tiempo, ¿no? Ha pasado con mucho y no venimos aquí ahora a revelar hoy especialmente estos casos, pero si miramos con la conciencia, si observamos la realidad desde fuera del juego del holograma que estamos viviendo, vamos encontrando cada vez con más facilidad estos casos y distinguiéndoles. Voy dando referencias más importantes, que entendáis las referencias ahora que los casos en concreto. Yo sé que tiene cierto atractivo dar nombre, pero evidentemente voy a decir las semillas estelares que yo conozco o que sé de ciencia cósmica que es real, y no voy a decir los que no lo son, pero todos los entenderemos, porque muchas veces pasan por lo que no son y están condicionando incluso hasta la coherencia o el discernimiento de los seres humanos cuando no les gusta esa música o ese juego o la actitud no termina de conquistarlo. No puede ser hoy un líder natural aquel que no transmite sentido de la unidad, humildad, o que su ego es insoportable, ¿no? O es un ego arrogante, evidentemente, porque no son software de quinta dimensión. Bien, ha pasado en la música, Mozart, ahora otras semillas estelares, es decir, han ido apareciendo y siguen apareciendo para servir de referencia hasta que el ser humano alcance de forma masiva alcance la frecuencia del maestro interior, es decir, el autoconocimiento pleno. Este es el propósito de la nave Calixtus, que un servidor tiene la tarea de realizar, ¿sí? Ya que no lo hacen los gobiernos, ir facilitando para que la referencia sea interior, porque las referencias externas ya están cerradas, ¿sí? Aparecerán referencias, pero lo viviremos de una relación mucho más humana, no de admiración vertical, sino reconoceremos a esas almas elevadas que han encarnado para hacer esas funciones en los distintos ámbitos, la ciencia como Einstein, por ejemplo, otra semilla estelar, en la religión, bien, como hay algunos papas que han pasado a la historia, han sido santificados, unos de verdad y otros de mentira, ¿sí? Juan Pablo II, aquellos que lo vieron cerca, sabían que había algo más que un simple papa,
¿no? Y tenemos ejemplos, aunque fuera desde estos casos tan comprometidos como en la Iglesia, ¿sí? En la política igualmente está Mandela, está cada uno a su manera. A veces no es, los límites del discernimiento se difunden o se dispersan, pero ha habido, en el caso de Mandela está muy claro, en el caso, por ejemplo, otro deporte, Mohamed Ali era una semilla estelar, que era un personaje público de primera magnitud, respetado, y que se enfrentó al sistema cuando se negó a ir a hacer el servicio militar obligatorio de entonces en Estados Unidos, etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchos casos hermosos que merece que se mire y que en un futuro en las escuelas, ya lo hacemos dentro de la escuela de Cadixtus, explicamos ya en privado, en las sesiones de grupos o individuales, siempre que toque el tema se habla, ¿vale? De estos científicos, de estos artistas, de estas semillas estelares, ¿sí? Quiero explicar un concepto muy importante que debe ser comprendido ya y que debe ser expuesto, porque realmente han sido perseguidos por activa y por pasiva por el sistema de control. Voy a hablar, las semillas estelares tienen la función en la Tierra de lo que un servidor llama de forma sencilla para ser entendido todo el mundo, facilitar el alumbrado público, es decir, facilitar la frecuencia necesaria, es decir, es una red de alta frecuencia que encarna, sus espíritus encarnan para ocupar un lugar con mayor o menor repercusión pública, pero sostener una red de alta frecuencia que contagie por inspiración, por vibración a la mayoría de la humanidad y se contagie de su alta frecuencia para que quiera subir esa frecuencia, ¿vale? La tarea de Cadixtus es también esa, ¿no? Facilitar el maestro interior para subir la frecuencia y que se dé lo que se tiene que dar a partir de este año, el 2026, que es el alumbrado, que es el salto cuántico a nivel vibracional de la mayoría de la humanidad. Bien, no todos, pero sí todo aquel que quiera está invitado por el plan solar y un servidor a formar parte de la humanidad de la quinta dimensión. Lo que sí requiere es un compromiso, un sentido de la tarea álmica y un entrenamiento profundo. Por eso Cadixtus entrega una ciencia cuántico-cósmica a través del tratado que fue escrito para estas almas, que es un nuevo paradigma para la humanidad, que tenéis información en la web, ¿no? Quiero decir con esto que estas semillas estelares, dentro de estas semillas estelares, os voy a hablar de los niños cristal y de los 144.000. ¿Bien? Vamos primero por los 144.000. Dentro de estas semillas estelares, que están al servicio, que vinieron voluntarios, igual que las semillas estelares, son una especificación cuántica de la semilla estelar, están los 144.000. Literalmente son 72.000 mujeres y 72.000 hombres que ya están prácticamente casi todos nacidos y que están aquí con una tarea especial, que es esto que le he llamado yo el alumbrado público, ¿sí? Unos son colaterales, sostener redes de alta frecuencia que ayudan a los 144.000, y la función que tienen los 144.000 es servir de activación del cuerpo crístico a través de su propia frecuencia, es decir, a través de su propia emanación. ¿Bien? No todos lo saben, o no todos los que lo son aún no lo saben, porque su tarea o no se les comunica, o no toman conciencia, o sus velos no corren, vedlo como queráis, hasta que no llega su momento de comenzar la tarea.
Ya sabemos que todos aquellos que ya habéis despertado para este tipo de conciencia, hay un momento en vuestra vida que sentís un gran impulso a atender vuestro lado, a vuestro espíritu, a bajar el espíritu a la materia, que de eso va la maestría, de la maestría del Cristo interior, ¿sí? El Cristo cósmico, el ADN cósmico, como se llama en la ciencia cuántico-cósmica, ¿no? Y esa función, y eso se hace para proteger, porque puede que unos sean de nacimiento o con 8 años, otros con 12, otros con 18 y otros con 40, con 50 o justo antes de partir. Dice lo que tiene que decir y se marcha. ¿Bien? ¿Por qué ocurre de esta manera? Porque ya es bastante complejo ser una alta frecuencia, encarnar, esperar a que tu tarea llegue y realizarla con conciencia, con humildad, con sentido de la ecuanimidad, sin que el ego intervenga como para ir anticipando las cosas. ¿Sí? Hay muchas revelaciones, muchos casos, casi prácticamente uno por cada una de las semillas estelares. Yo estoy ahora mismo en un guión cinematográfico escribiéndolo para expresar esto de los 144.000, que tiene su itinerario, su trayectoria y su función, y que han ido despertando o encarnando en distintas olas, ¿sí? Bien, sí, estamos hablando desde los 70, desde el siglo pasado, la primera ola, y después cada 20 o 30 años, bueno, pues ya somos 3 o 4 olas las que hay aquí de semillas que ya están en tarea o que vienen a hacer tarea. Unas más públicas, otras más anónimas, unas con una repercusión más espiritual y otras con una repercusión más reconocida por la mayoría de la gente. ¿Sí? Como políticos, como deportistas, lo he expresado antes. Y además están los niños cristal. Estos niños cristal son de muy alta frecuencia. ¿Bien? Nacidos después de 2000, ya vienen con programación interna para ser activada bien desde nacimiento o después también, porque ya os digo que depende de lo que haya escrito en el contrato álmico antes de encarnar. Estos niños cristal serán y formarán parte de estos líderes del mundo. Habrá un número de líderes que ya están aquí y que ya están, por ejemplo, en la edad de la madurez y que van a tener una función bisagra, ¿sí? O transicional entre la tercera y la quinta dimensión, y otros que vayan directamente a eso. Por eso vienen en forma de índigo o en forma de cristal, dependiendo si viene a tirar la Matrix índigo, si viene a transmitir el amor incondicional de la quinta dimensión, que es cristal, porque el cristal es una alta frecuencia. Por eso también en la escuela hablamos de cómo el cuerpo de carbono pasa a cuerpo de silicio, que es un cuerpo cristalino. ¿Bien? Estas altas frecuencias ya traen la maestría de otros lugares, de sus lugares de origen, porque hay que recordar que la Tierra es un planeta, escuela o laboratorio, donde evolucionan otras razas, y especialmente lo que se está haciendo en laboratorio o experimentando aquí es que el ADN cósmico, es decir, el ADN original, el de mayor frecuencia codificada de los universos, en este universo en concreto, ¿sí? Cogiera como cepa dentro de un humanoide de tercera dimensión, es decir, la máxima densidad de la materia, y desde ahí fuera subiendo a la cuarta, quinta, sexta, séptima, ¿bien? Todas estas dimensiones que ahora estamos experimentando, ¿bien? Tenemos la guía y referencia de momento hasta la 13ª dimensión, ¿sí? Por eso lo de la frecuencia 1320, y por eso hay 12 más 1 portales dentro de la nave Callisto
para que cada uno elija la puerta por donde entrar. Pero todos estáis invitados, dicho sea de paso, con todo amor, a aquel que resuene, ¿sí? Lo bueno y lo hermoso de este camino del despertar y de estas altas frecuencias es que hay que dejar que nazca o aparezca de manera voluntaria la participación en la tarea, ¿sí? Hay mucha gente que está haciendo tarea personal y la está confundiendo con tarea pública, pero no existe el error aquí, no pasa nada, formamos parte del aprendizaje y todos tenemos que experimentar y ver en qué acertamos o qué erramos, ¿bien? Porque en el fondo ni existe el éxito ni existe el fracaso, solo el aprendizaje o venir a hacer aquello para lo que hemos nacido, es decir, cumplir el propósito. Y a veces para descubrir cuál es el propósito hay que experimentar primero y equivocarse para dar cuenta de lo que no es. ¿Bien? Estos niños cristales nacieron después del 2000 todos, ¿sí? ¿Vale? Y especialmente los que han nacido después del 2016, que ya vienen sin tener que ordenar ningún árbol genealógico o ningún karma, ¿bien? Y ya vienen con frecuencias de alta, vienen prácticamente despiertos de nacimiento y viven su infancia y cuando le llega la edad activan sus códigos crísticos, sus códigos cadictus, como conocemos en la ciencia cuántica cósmica, y entonces empiezan su labor. Por eso hay ya chicos, jóvenes, niños cristales que de América, de Europa, de Asia o de donde sea, se están virilizando a través de las redes sociales, siendo ya niños hablando casi como maestros en sentido tradicional, lo que conocemos como maestros. Esto es otra de las cuestiones que nos va a sorprender, ¿sí? No solo la edad, sino también la forma en que reconocemos al maestro. Va a haber, ya no va a ser por creencia o porque lo digan los medios de comunicación o lo diga el sistema de control. Evidentemente, estos están perdiendo credibilidad como lo está haciendo la política y cada vez sabrán menos de esto o esconderán cada vez a todo el que pueda o reconozcan como niño cristal, como 144.000 o que han sido perseguidos siempre para evitar que cumplieran con su tarea, ¿sí? La tarea la van a cumplir igualmente, ¿sí? No es importante saber si eres uno de esos 144.000, si eres semilla estelar, sino seguir al corazón y seguir y hacer aquello que se siente que se tiene que hacer con el espíritu y haciendo y armonizando espíritu y materia. ¿Bien? Bien. Estos ejemplos naturales, ¿sí? Van a ir, ya digo, revelándose de forma natural, sin esfuerzo, sin convencer, ¿sí? Los de verdad y los de mentira, ¿sí? Hay una chica por ahí que va de ecologista, muy joven, pero que trabaja para el sistema de control, no voy a dar un nombre, pero a lo mejor muchos de los que me escucháis ya os está llegando a la mente, y que realmente trabajan para el sistema de control. No vienen a hacer altos, vienen a hacer trabajos para bajar la frecuencia, ¿sí? Y se disfrazan de feministas o de ecologistas o de comunistas o de todos estos inventos del sistema que han formado parte, o de demócratas o lo que sea. Todos son dictaduras del sistema, puesto que vienen a controlar, solo hay que ver, y el que no lo vea todavía, pues tiene tarea, ¿sí? Como imponen economías y economías que generan escasez, etcétera, ¿no? Y pensamientos dogmáticos que condicionan la libertad de la soberanía del libre pensante. Bien. A ver si digo todo lo que tocaba decir. Independientemente de que seáis o no
uno de esas semillas estelares, 144.000, o un futuro líder para la humanidad, la escucha del maestro interior es fundamental. Nadie puede llegar a desempeñar una función o una tarea social hoy sin haber primero reconocido, experimentado, colocado, estructurado a su maestro interior. Y por eso, independientemente vengas o no en tarea, voluntariamente, todos venimos aquí voluntariamente, nadie nace obligado, ni porque alguien o ninguna alta esfera le obligue, ¿vale? Pero la maestría interior es la única forma de continuar este viaje que la nave Tierra nos está conduciendo, ¿sí? Y el proyecto Cadisto y la nave Cadisto es fiel al plan solar y a la nave Tierra. Por lo tanto, todo lo que tenga que ver con la nueva humanidad y la nueva Tierra será bienvenido en Cadisto. Bien. Hemos hablado de los 144.000, de las semillas estelares, y quiero que entendáis también otra cuestión importante para reconocer lo que es un liderazgo de quinta dimensión y de tercera dimensión. Y es la estructura, la forma de comunicarse, la forma de difundirse y la forma de llegar a la humanidad, ¿sí? El sistema de control ha impuesto siempre una estructura jerárquica vertical, es decir, un líder y va debajo obedeciendo prácticamente de manera dogmática o militar todos sus súbditos, ¿sí? Por imposición, no por convicción, porque eran comprados o era su amo, no porque realmente resonara con lo que dijera este líder o este falso líder en este caso. En el caso de la quinta dimensión, la estructura humana se genera de forma ya natural, como ocurre en cualquier realidad del universo. Solo aquí, en el sistema de control manipulable o distorsionado que hemos vivido y que aún estamos, porque la mayoría de la humanidad sigue creyendo, sigue viviendo desde la creencia de que necesita un referente externo y de que eso que le dicen es verdad porque sale en la televisión. La nueva estructura de quinta dimensión es en forma de red, ¿sí? Eso significa que es como una red wifi o una red de nodo, es realmente así. Somos nodos biológicos, somos hardware biológico que estamos conectados unos con otros. Tanto lo negativo como lo positivo llega información de baja frecuencia o información de alta frecuencia, llega a través de canales como los NADI, ¿sí? Como la red que aparece en el cuerpo, como la red que hay alrededor de la Tierra, ¿sí? Que tiene forma de malla y es hexagonal, de forma hexagonal como las abejas que tienen una función. Y esta red de la nueva humanidad iremos por resonancia formándonos y posicionándonos. Pensad que cuando estamos fuera del ser o desconectados del ser, en forma de distorsión o abducidos por el sistema de control, que es real y es muy poderoso, tampoco tenéis que sentiros culpables por ello, porque aún así os van a jalar mucho más energía. La forma natural es conforme cada humano vaya colocando, con la ayuda de estos líderes o no, se vaya colocando en modo ser, en modo maestro interior, se va a ir colocando en una posición de la red y esas redes se van a ir interconectando, entrelazando cuánticamente de manera natural hasta que la red se produzca el salto cuántico. Esta es la función de los 144.000 y toda su red a través de afectiva, a través de la palabra, a través de cualquier de los medios que usen, irán entrando, pero no por imposición como lo ha hecho el sistema o por estructura vertical, sino en esta forma de red. Y será una red que se va a ir formando como ocurre a veces en estos tipos que se tiran de los aviones y hacen el vuelo y hacen figuras humanas o redes entrelazadas entre los cuerpos físicos mientras
caen al vacío y abren sus paracaídas, pues así se irá ocurriendo conforme cada uno se vaya colocando. De ahí la importancia que le damos dentro de la nave Cadixtus a la formación, al itinerario de ingeniería del ser, que es el trabajo interior de activaciones de los códigos crípticos, y a la arquitectura social, que es esta red a la que me refiero. Esta red va a ir facilitando que esos líderes alcancen sus objetivos con la ayuda de todos, porque estos líderes no son impositivos, como hemos dicho ya, sino que son líderes naturales, que todo el mundo va a ir por resonancia. Cada uno va a sentir, va a saber discernir con claridad quién es de verdad y quién es de mentira un líder. ¿Bien? Y esto, cada vez, si no lo sabéis distinguir ya, no preocuparos porque cada vez os va a ser más fácil, ¿sí? Daros tiempo, dejar que los velos vayan corriendo y la conciencia se vaya ampliando, ¿sí? Para ver y dejarse revelar. Es cierto que requiere un entrenamiento, un itinerario, es por esto que nació Cadixtus, la nave Cadixtus, y que tenemos que ir encontrando desde donde partas esa resonancia sin referencias externas, sino interiores, que desde el discernimiento, que no es lo mismo que la comprensión, vaya eligiendo por aquí sí, por aquí no, y un día encontrarás y darás sentido a todo lo que has vivido. Esta función es muy importante porque esa red planetaria, que es la arquitectura social de Cadixtus, que expresa Cadixtus en el tratado, es fundamental para la transformación de la humanidad del viejo paradigma al nuevo paradigma que ya estamos aquí. ¿Bien? Creo que dije todo lo importante que quería decir. ¿Sí? Cualidades, ¿no? del líder. Pues evidentemente coherencia entre lo que piensa, lo que siente y lo que hace. ¿Sí? Si no estás en coherencia, no hay maestría interior. Si no hay coherencia, tampoco vas a transmitir a los demás ninguna buena frecuencia. ¿Sí? Estar al servicio, es decir, si vienes a desempeñar una tarea de líder, evidentemente tienes que tener un sentido del servicio, una entrega incondicional a tu tarea, y la función y principal acción que conlleva tu propósito es pública, aunque sea en pequeños círculos, ¿bien? O en grandes círculos, tanto da. El discernimiento, ¿bien? Que es esta visión de la realidad sin que nadie te lo explique, pero que hay como una brújula interior que te dice eso es real y esto no lo es, ¿sí? Responsabilidad con autorresponsabilidad hacia sí mismo, amor propio y hacia la humanidad. Tiene que haber un amor profundo e incondicional por la nueva humanidad, por la tierra. Respeta la naturaleza y al plan solar, ¿sí? Que determina la guía a seguir. Transparencia en cuanto a la forma de hacer, en cuanto a lo que viene a ser, porque ya no hay motivos para ocultarlo y tiene que ser revelado, y cuanto antes se haga, mejor para la tarea del que lo viene a hacer y de los que vienen a resonar con ella, ¿no? Una humildad, ¿sí? Una conciencia y un conocimiento cósmico de la realidad cósmica, de la historia cósmica, sentido de la protección de la vida, un respeto por lo que tiene vida, empezando por Gaia, ¿sí? Que por cierto, dicho sea a los ecologistas de paso, Gaia no necesita que la salven. De hecho, Gaia crea el ecologismo. Bueno, lo creó la oscuridad, pero quiero decir, el amor por la tierra lo crea a esos que aman a la tierra, o a esos que amamos a la tierra, lo hace para que el ser humano tome conciencia de la importancia de que es un ser vivo, pero no porque ella necesite ser salvada. Me he dado cuenta que Gaia es una conciencia, pues en mirar su tamaño y podréis entender entre un humano y el tamaño del planeta Tierra, entender que su cuerpo físico
entenderéis la dimensión de su conciencia y su energía, con lo cual, ¿qué puede hacer un humano o un grupo de humanos? Sí, para empezar, estamos aquí porque ella lo tolera, lo permite y lo quiere con amor y conciencia, ¿sí? Recordad que Gaia es un ser vive consciente. También capacidad de cooperar, la cooperación, ya se acabó eso de quítate tú para ponerme yo, el sentido de la competencia desaparece, cada uno tiene una función y realmente nadie va contra nadie, todos suman, todos cooperan y todos facilitan para que el otro alcance su propósito si está en sus manos, ¿no? Hacerlo. Capacidad de materialización, de transformar su visión en una estructura material, es decir, de manifestar aquello que vienes a hacer, desapego de cualquier realidad de la matriz. Esto es muy importante porque no puedes, como diría, ¿no? Serafín, ¿sí? Los serafines de las altas esferas celestiales se le llaman serafines porque son afines a Dios. Bien, es decir, están muy cerca, son los más cerca, son los primeros en los rangos por debajo del absoluto, ¿bien? Que no son arcángeles y ángeles, pero eso lo hablaremos, lo entenderemos de otra manera en otro momento. Lo que sí tiene que producirse es un gran desapego de la Matrix, no depender de nada de aquello que la Matrix venda como real, de sus modelos, de sus ilusiones, de sus laberintos y de todas sus trampas para mantenernos dormidos. Por lo tanto, la conciencia y la autoobservación forma parte y la capacidad de desapegarse de aquello que por atractivo que sea pertenezca a la Matrix. Y es la conciencia, ¿sí? La conciencia cósmica, la conciencia de quién era que has venido. Esto es fundamental, que también se realizan esos hallazgos, esas revelaciones dentro de Calisto, evidentemente porque el futuro de la humanidad ya pasa desde la plena conciencia, y un ser humano que va a la quinta dimensión no puede permanecer ahora mismo ya con una inconsciencia de no saber quién es y a qué ha venido, aunque sea por tarea personal, ¿sí? O no vengas al servicio, no seas una semilla estelar, ¿de acuerdo? Bien. Hoy quería hacer homenaje, pensando en seres queridos, en aquellos que de manera pública, anónima, siendo consciente de la humanidad o no, están desempeñando ya la tarea con mayor o menor repercusión pública. A veces cuanto más lejos estás del sistema de control, menos espacio visible tiene, porque aún el sistema de control tiene muy, muy bajo dominio toda la realidad social y pública. ¿Bien? Pero templos más grandes de mentira han caído y murallas guerreras han sido derribadas, ¿sí? Simplemente por el amor. Porque si hay algo que está por encima de todo manifestación y que tiene el poder absoluto para realizar y manifestar cualquier cosa, es el amor incondicional. No hablo del amor que todos conocemos. Bien, viajero resonante, esta es mi aportación de hoy. Para eso detuvimos la nave Calisto, para compartiros estas realidades cósmicas, estas cuestiones que distinguen al viejo paradigma del nuevo. Ahora, si queréis, antes de terminar, realizar alguna pregunta, con mucho gusto os leo y os respondo si está a mi alcance. Bien, bien. Esto es resonancia. Sentir, decir, hacer, escuchar, la escucha consciente, y que seamos
todos uno. Aquello que dije, aquello que bajé para los demás, para mí mismo, para empezar a través de mí, para aprenderlo, para aprender un servidor y para compartirlo, no me pertenece, es de todo, forma parte de la mente de la Tierra o del plan solar, y que haya podido conectar y bajar esta información no significa que me pertenezca, sino que ha sido y ha bajado para ser compartida. Ahora yo puse las palabras, puse la energía, la conciencia, la voluntad, me lo reconozco como es natural y sano hacerlo, pero todos pusisteis la escucha. Al haber estado ahí a ese lado, hicisteis posible que esto ocurriera, que se fuera dicho y quedara en el campo. De manera que ahora cualquier humano resonante, cualquier viajero en el tiempo que se dirija a la quinta dimensión, puede acceder a esta información aunque no haya estado en el directo de hoy. Nos vemos el próximo domingo.